Los capítulos que vamos a leer en esta noche, o más bien los versículos que vamos a leer, podríamos decir que forman parte de lo que llamaríamos el proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús. ¿Cuál es el proyecto, no? ¿Cuál es en realidad, el objetivo central de la misión de Jesús? En otras palabras, ¿a qué vino Jesús a este mundo, no? ¿Cuál es la misión de Jesús? San Marcos es un evangelio muy sintético, es decir, muy, tiende mucho a sintetizar las cosas, ¿no? Porque él no quiere hacer una historia de la vida de Jesús, sino hacernos una teología de la vida de Jesús, ¿no? Y por lo regular los evangelios hacen eso, ¿no? Cuando usted lee los evangelios no está leyendo una historia, no está leyendo una biografía de Jesús, sino que sepa que está leyendo siempre una teología de la vida de Jesús. Todos los evangelios son una teología de la vida de Jesús. Entonces ahí no va a ver detalles, ¿no? Detalles que a uno le gustaría saber, sí, como por ejemplo, em, qué comía Jesús, quiénes eran sus amigos cuando estaba pequeño, qué le gustaba. Bueno, no tenemos detalles de muchas cosas de la vida de Jesús, porque los evangelios se centraron en contarnos cosas que nos sirvan para comprender la misión, la vida y el misterio de Jesús, ¿no? Esto, digamos, en un nivel teológico, más que en un nivel biográfico, ¿no? Entonces, Marcos es un evangelio muy sintético. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando Marcos habla de las tentaciones de Jesús en el desierto, Marcos simplemente dice, Jesús, movido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, estuvo 40 días tentado por Satanás y vivía con las fieras y los ángeles le servían. O sea, eso es todo lo que nos cuenta de esa escena de Jesús en el desierto, que ustedes saben que, por ejemplo, Mateo la extiende un poco más y Lucas también hablan un poco más extenso de esta escena. ¿Y qué es lo que quiere decir San Marcos? Pues lo esencial, ¿no? Jesús va al desierto y ese ir al desierto tiene un significado, ¿no? Así como Israel estuvo en el desierto y enfrentó la prueba en el desierto, Jesús también va al desierto y enfrenta la prueba en el desierto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús vence la tentación, que Jesús es también tentado por Satanás, y él vence la tentación al punto de que los ángeles de nuevo le sirven, ¿no? Él está, la vida en el paraíso, ¿no? Lo que nos habla aquí, lo que nos dice San Marcos es que Jesús retorna al paraíso, ¿no? Convierte ese desierto de la vida en un paraíso. Entonces es como la ruta contraria de Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán transformó el paraíso en un desierto. ¿Qué hace Jesús? Transforma el desierto en un paraíso. Ahí está, digamos, como la contraposición de, digamos, como entre Adán y Jesús en cuanto a su capacidad de obedecer, ¿no? De obedecer la voluntad del Padre. Y luego de esas tentaciones, entonces, el Evangelio nos presenta uno de los sumarios para que ustedes vean cómo es la cosa. San Marcos, además de que es muy sintético, constantemente hace síntesis. O sea, va haciendo como pequeños resúmenes de la vida de Jesús. Entonces, resume la vida de Jesús en un versículo, ¿sí? Por ejemplo, este es uno. Después de que Juan fue encarcelado, dice el versículo 14. Estoy leyendo Marcos 1:14. Dice, después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea a predicar el evangelio de Dios y decía, entonces nos está contando en qué consistió la predicación inicial de Jesús. O sea, es decir, cuando Jesús se animó, cuando Jesús salió a predicar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que enseñó? Pues sencillamente esto, dice Marcos, el tiempo se ha cumplido, está ya presente el reino de Dios, haced penitencia, bueno, o convertíos y creed en el evangelio, ¿no? O sea, es, digamos, como la manera en cómo Marcos nos resume la predicación de Jesús. Sobre esto vamos a hablar un poco, ¿no? Porque como es un sumario, detrás de este sumario, como les decía, está el proyecto de Jesús, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, el sueño, la misión, la tarea evangelizadora de Jesús? ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros? Pues para comprender que también esa tiene que ser nuestro proyecto. O sea,
si lo que tratamos es de descubrir la identidad, le pusimos a este curso Cristianismo en tiempos de crisis y hablábamos de crisis en la introducción, refiriéndonos a que hemos perdido la identidad, ¿no? Como que nuestra identidad como cristianos se ha ido perdiendo a causa de un montón de ideologías, de que nos hemos acomodado al mundo presente, como dice San Pablo, ¿sí? Hemos ido perdiendo como la claridad en el norte, en la identidad, en el rostro de un cristiano. Entonces pienso que hablar del proyecto de Jesús nos va a ubicar en eso, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús nos ofrece como proyecto, ¿no? Y si alcanzamos, vamos a también hablar un poco de la vocación que está obviamente inmersa en ese proyecto de Jesús. El sueño de Jesús para el ser humano, ¿cuál es? ¿No? Y vamos a responder esa pregunta desde este primer capítulo. Entonces, en primer lugar, dice el texto que después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea. Entonces, el contexto, digamos, es un tiempo cuando Juan fue entregado, cuando fue encarcelado, ¿no? Dice que Jesús va a Galilea. Entonces, hay, digamos, como dos momentos o dos elementos aquí. Primero es el tiempo, ¿no? Después de que Jesús fue entregado. Esto no es simplemente una ubicación temporal, sino que San Marcos nos está diciendo que la misión de Jesús comienza después de la entrega o después de, podríamos decir, después del inicio del martirio de San Juan, ¿no? De Juan el Bautista. Y es muy bonito como lo presenta Marcos porque pues toda misión comienza con una entrega, ¿no? O sea, el misionero es alguien que se entrega. El evangelizador es alguien que entrega la vida, ¿no? Y el espacio es Jesús marcha a Galilea. Galilea se convierte en el territorio donde Jesús predica, ¿no? Donde Jesús comienza su misión. Y luego nos dice entonces qué es lo que proclamaba. Proclamaba la buena noticia de Dios. Entonces fíjense ustedes que desde el comienzo San Marcos nos decía que todo lo que Jesús decía era una buena noticia, una buena noticia, una buena noticia. Y aprovecho para decirles algo que me pasó estos días. Como ustedes saben que estamos acompañando a las parejas, en esos días llegó una parejita y bueno, yo los escuché y yo al final les terminaba diciendo, a ver, ¿por qué es tan fácil para nosotros siempre hablar lo malo del otro, ¿no? ¿Por qué siempre es más fácil humillar al otro desde sus debilidades? ¿Y por qué no somos tan dispuestos, no somos tan capaces de hablar lo bueno del otro, ¿no? ¿No? De hablar lo bueno. Que siempre estamos maldiciendo, les decía yo. En la relación de pareja nos convertimos en los que maldicen al otro todo el tiempo, porque maldecir no es decir simplemente que te vaya mal o que te deseo lo peor, sino que maldecir es decir mal. Es decir, cuando uno hace un mal uso de la voz, de la palabra, y todo el tiempo está diciéndole al otro lo malo que hace, lo mal que se comporta, las decisiones equivocadas que toma. Entonces pienso que a veces nos olvidamos que la proclamación de Jesús es una buena noticia, ¿no? Es decir, es una bendición, es una gracia. No solamente es nueva, sino que es buena, ¿no? Es agradable, es alegre, ¿no? Lo que Jesús transmite es alegría. Y sería interesante preguntarnos aquí, nosotros somos personas que llevan buenas noticias, ¿no? Somos personas que se alegran de las buenas noticias, ¿sí? Comenzamos justamente hablando hoy, chismoseando un poco del metro. El metro es una buena noticia, ¿no? Hay un montón de buenas noticias que acontecen en la ciudad y en la familia y tenemos que volvernos replicadores de esas buenas noticias, ¿no? Porque también eso es evangelio, ¿no? Es decir, cuando la gente logra encontrar que en su vida hay bondad, ¿no? Que en su vida hay bondad. Cuando nos convertimos en personas de bendición, estimulamos a las otras personas a que también lo sean, ¿no? Hay una película que se la recomiendo que se llama Cadena de Favores. Y esa película, Cadena de Favores, habla justamente de esto. O sea, que cuando yo bendigo, estimulo a los otros para que también bendigan, ¿no? Usted muchas veces se encuentra con personas que son así, ¿no? Y todo el tiempo están bendiciendo, ¿no? O alabando, o reconociendo la bondad, lo bonito que está el día, lo bonito. Y esa gente le alegra a uno el día, ¿no? Incluso la gente, la llaman los psicólogos, llaman a ese tipo de personas, las llaman personas vitamina, ¿no? Personas vitamina, ¿no? O sea, gente que genera alegría, ¿no?
que tiene presencia curativa, bueno, etcétera. Entonces, es buena noticia. Terapia del espejo. La terapia del espejo, Andrés. ¿En qué consiste? Porque te refleja y tú haces lo mismo. Si Ah, tú ok, estás, sí, 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 sí. Claro, tú entonces, estás alegre, tú hablas bien de alguien, la otra persona no va a hablar mal, sino claro, simplemente va a claro. reflejar lo que tú has dicho. Claro, entonces, claro, la bendición comienza a replicarse. Entonces, cuando nos volvemos gente de bendición, hacemos que los otros también vayan tomando como por costumbre el también bendecir a los demás, ¿no? Bueno, y ese es, digamos, como el contenido para San Marcos, el resumen de la predicación de Jesús es una buena noticia. ¿Cómo se dice eso en griego? Se dice evangelion o evangelio, ¿sí? Evangelio, ¿no? En español es una buena noticia. Entonces, toda la predicación de Jesús fue una buena noticia. Más adelante vamos a ver que no simplemente se trató de una predicación verbal, es decir, de un discurso, sino que toda la vida de Jesús fue evangelio para los que se encontraban. Pero nos dice además en qué consistía ese evangelio, es decir, cuáles eran como el contenido de ese mensaje, ¿no? Es como si a usted le preguntan después de la clase, ¿qué fue lo que les enseñó Andrés? O sea, hágame un resumen de la enseñanza de Andrés del día de hoy y usted la va a decir, ¿no? Entonces es un resumen en un parrafito, ¿no? En una sola línea de todo lo que hablamos en esta sesión. Jesús, Marcos, nos dice, digamos, el centro de la predicación, ¿no? Dos o tres elementos, ¿no? Cuatro elementos en realidad, son cuatro elementos. Primero, ¿qué dice Jesús? El tiempo se ha cumplido. Es lo primero que dice, ¿no? El tiempo se ha cumplido. Lo segundo es, el reino de Dios está cerca. Y luego hace dos invitaciones imperativas. Dice, convertíos y creed, ¿no? Entonces, dos anuncios, el tiempo se ha cumplido, y dos invitaciones. Hey, esto es tan importante, eso es demasiado importante, porque en esto consiste el Evangelio, en dos anuncios y en dos invitaciones imperativas, ¿no? Vamos a ver una por una qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere decir Jesús o qué es lo que enseñó Jesús con estas dos. Primero, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué hace referencia que el tiempo se haya cumplido? No es simplemente que el tiempo cronos ya se está acabando, ¿no? Como muchas veces la gente le espera, como que el fin de los tiempos, ¿no? Que se acabe el mundo, ¿no? Ustedes saben que para los griegos, de donde viene la mayoría de nuestras palabras en español, en castellano, en griego, no solamente existía una sola palabra para hablar de tiempo, habían varias palabras, ¿no? La expresión eón, la expresión cronos, la expresión kairos. Creo que había otra, no, creo que habían más, porque se habla de distintas maneras de concebir el tiempo. Es como nosotros. Nosotros también tenemos formas diversas de comprender el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le dice a un ecuatoriano, ya mismo, uno tiene que saber que tiene que esperar por lo menos un año, ¿no? ¿Sí? Ya mismo te compro tal cosa, ya mismo te visito. Eso es como que sepa que eso se va a dar en un largo momento, ¿no? Sí. O cuando los colombianos decimos ahorita, ¿no? Ahorita es como que ya voy, ¿no? Como que espera un momentico que ya voy. En cambio, para ustedes el ahorita es ya, ¿no? Entonces, digamos que la manera de concebir el tiempo siempre depende de la cultura y depende del cómo uno comprenda los espacios de tiempo. En este caso, cuando hablamos de Kairos, hay una diferenciación muy específica con el tema del Cronos, ¿no? ¿Qué es el Cronos? El Cronos es ese tiempo medible, ¿no? Una hora, 2 horas, 3 horas, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Un tiempo que comienza y se acaba, ¿no? Ese es el tiempo Cronos que se puede medir. Pero el tiempo Kairos es un tiempo como indeterminado, ¿no? Un tiempo, incluso algunos lo llaman como tiempo de oportunidad, pero más allá que sea un tiempo de oportunidad, la referencia es como que es el momento preciso. Por ejemplo, yo estoy esperando que llegue el bus, ¿no? Llevo 15 minutos esperando que llegue el bus, 15 minutos, es decir, tiempo cronos. Pero el momento en el que llega el bus, que pues en este caso muchas veces es indeterminado porque uno no sabe cuándo llega el bus, ¿no? Entonces llega el bus, en ese momento, ahí es el kairos, ahí es el kairos. Ese momento, momento preciso de oportunidad es el kairos, ¿no?
uno en la vida ha perdido muchos momentos de oportunidad, ¿no? Entonces, uno, ¿por qué no le dije a esta persona eso en ese momento, ¿no? En ese momento, ¿no? A mí me pasó algo sumamente doloroso alguna vez, y es que veía a una persona y sentía en mi corazón que tenía que decirle algo, ¿no? Pero nunca se lo dije como por respeto, como por temor, y nunca se lo dije, y esta persona después se murió. Y yo dije, Dios mío, perdí la oportunidad, es decir, se me pasó el kairos, se me pasó el kairos. Entonces les estaba diciendo que lo que enseña San Marcos es que el primer anuncio de Jesús es que el tiempo ya ha llegado a su momento más importante, ¿no? Con la llegada de Jesús a la vida de las personas, ha llegado el momento más importante y el tiempo de la oportunidad. Entonces voy a resumir un poco la idea del Kairos porque creo que me fui en ese momento. ¿El Kairos qué es? Es el tiempo preciso, o sea, el tiempo exacto, el momento oportuno, ¿no? Vuelvo y digo, muchas veces uno no ha hecho cosas en el momento oportuno y se pasó el tiempo. Entonces, dice, pero yo lo puedo volver a decir, sí, lo puedes decir ya, pero ya el tiempo pasó, ¿no? Sí, Andrés, le hago una pregunta. sí, Por ejemplo, por ejemplo, una petición que uno le hace al Señor y uno está esperando esa petición y llega en el momento oportuno. Ese es el tiempo kairos de Dios en la vida claro. de uno. Claro, o sea, a lo que hace referencia el Kairos, sí, bien que lo preguntas, es justamente a eso, pero no es el tiempo oportuno por el capricho de Dios, sino que el tiempo de oportunidad es cuando es oportuno, o sea, valga la redundancia, o sea, yo no le puedo dar a una persona, a un niño, a un niño de 1 año, unas tijeras, porque por más que me las pida, pues porque no es el momento para que él reciba las tijeras, ni le puedo enseñar matemáticas o álgebra a un niño de preescolar, ¿no? El momento oportuno para eso es otro tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del kairos de Dios, detrás de esa expresión del kairos también hay una, yo pienso que como una sensación, no es una sensación, es como un acto de fe. Es un acto de fe, o sea, detrás de la expresión el kairos de Dios es un acto de fe. ¿Un acto de fe en qué? En que el único que conoce cuál es el momento preciso para recibir ciertas bendiciones es Dios. Ese es el acto de fe. O sea, el Cairo significa que Dios es el único que conoce cuándo puedo yo recibir determinada bendición, en qué momento de la vida yo estoy preparado, yo estoy lo suficientemente maduro para recibir ciertas cosas o para que sucedan ciertas cosas en mi vida, ¿no? Entonces uno muchas veces se desespera con Dios y la gente dice, es que Dios es muy lento, es que Dios no actúa rápido. Claro, pero es que es el tiempo de oportunidad, ¿no? El tiempo de oportunidad. Dios es siempre oportuno. Entonces por eso muchas veces los teólogos dicen, el tiempo favorito de Dios no es el cronos, sino que es el tiempo kairos, porque es el momento. Miren, solamente para hacerles un ejemplo, para darles un ejemplo muy claro de esto. ¿Cuántas veces a usted la invitaron a un grupo de oración, a una misa, a un retiro? Hace mucho tiempo, tal vez en el colegio, ¿no? Que la monjita la invitaba o que el padre de la iglesia lo invitaba y usted decía, ay, qué pereza eso, qué pereza curas, qué pereza esas cosas. Y de repente hubo un momento en su vida en que hubo crisis o usted sintió la necesidad de ir a ese retiro. Y ahí se encontró con Jesús. O sea, ese es el momento de oportunidad. Pero atención a esto, que la oportunidad mm, Dios la da, pero el hombre es el que la recibe. O sea, el receptor de la oportunidad siempre es el hombre. Entonces, Dios da la oportunidad. Dios, por así decirlo, se manifiesta en su tiempo, en su momento, ¿no? Pero el hombre también es susceptible, también es responsable, más bien, es responsable de aceptar o no esa oportunidad, ¿no? Entonces, por eso el tema del kairos es tan importante y por eso Jesús lo predica, porque los hombres, los seres humanos, como estamos tan embebidos en el en el cronos, estamos tan metidos en el cronos diario, es decir, en el tiempo, en los afanes, en las preocupaciones, etcétera, etcétera, no nos damos cuenta
de esa oportunidad, o sea, de ese momento oportuno. A mí me gusta mucho decirle a la gente que se ubique en su momento, o sea, que aprendan a vivir la vida en su momento. ¿En qué momento estoy? ¿No? ¿En qué momento de mi vida estoy? Si estoy jubilado, si estoy recién casado, si tengo nietos, si tengo hijos. Cada momento de la vida es una oportunidad. Ustedes lo saben. Ustedes a mí me dicen todo el tiempo, Andrés, disfrutará a los niños porque crecen muy rápido. Todo el tiempo me dice eso. ¿Qué está queriendo decir usted con eso? Que su kairos ya le está pasando, hermano. O sea, ya Francisco tiene 8 años. Ya en esto ya es un puberto y un adolescente que, mejor dicho. ¿Mm? Mi oportunidad de disfrutar a Francisco niño es esta, ¿no? ¿Es un tiempo kairos? Sí, son 2 o 3 años más, máximo, máximo, ¿no? Pero el kairos es cada momento de mi vida en que yo tomo conciencia de eso, que es un regalo, que mi hijo es un regalo y que tengo que disfrutarlo en este momento, en este hoy de mi vida. Entonces, los seres humanos, pienso yo, dejamos pasar los kairos fácilmente por estar demasiado embebidos en el cronos. Entonces la gente te dice, no, es que tengo que trabajar, tengo que luchar, y no disfrutan de su relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces hay casos en los que el esposo trabaja día y noche y nunca disfruta de su esposa, nunca disfruta de sus hijos, nunca, pero es que tengo que trabajar, sí, tiene que trabajar, claro que sí, pero su tiempo de oportunidad es este, ¿no? Su kairos en la relación es este. Si se le va, hermano, ya no llore, ya no vaya a decir por allá cuando esté viejito a los 80 años, ay, yo que no hice nada. Yo les pongo mucho este ejemplo a las parejas. Si les pongo el ejemplo de la del Titanic, de la viejita del Titanic que arroja el collar, porque ya se le pasó el Kairos hace rato a esa señora. Entonces está triste porque le murió a quien tanto amaba y todavía lo llora. ¿Por qué? Porque se le pasó el Kairos y no se dio cuenta. Entonces, lo que Jesús dice es muy importante. ¿Y a qué viene esto, digamos, como en el tema del encuentro con Jesús? Esto viene a que Jesús es el que dispone el tiempo cronos para que acontezca Dios en nuestra vida. El puente, Jesús es el puente, por eso dice que Él es el camino, la verdad, la vida, incluso también lo llama así la carta a los hebreos, Jesús es el pontífice, Jesús es el puente que tenemos extendido para que nuestro cronos se convierta en un kairos completo, total, todo el tiempo, todo el tiempo. Miren, yo les voy a contar un testimonio que me parece muy, muy bonito como de nuestra vida, ¿no? Como evangelizadores. Y es que nosotros vemos que la mayor parte de nuestro tiempo todo es kairos, como tiempo de salvación. También se define así, como tiempo de salvación, el kairos. Y es que, por ejemplo, vamos a un retiro y en el retiro nos encontramos con un sacerdote y nos hacemos amigos del sacerdote y nos dice, los invito a mi parroquia, vamos a la parroquia y en la parroquia encontramos a una catequista, encontramos a un líder de otro movimiento, de otro grupo y nos invitan y nos llaman y nos dice como que todo se convierte en una oportunidad para el encuentro con Jesús. O sea, ese es el Kairos. Entonces, este momento, cronos de mi vida, se convierte en un kairos, es decir, en un tiempo de salvación, cuando yo permito que Jesús me salve. O sea, si usted está encontrando salvación en esto que yo estoy diciendo, este es un kairos. Este es un kairos. Si usted encuentra salvación, paz, tranquilidad, consuelo en lo que yo estoy diciendo, entonces quiere decir que este es el kairos que Jesús está posibilitando. El tiempo se ha cumplido. Entonces, el tiempo que nosotros nos quejamos tanto de él y le mendigamos tanto al tiempo, nosotros somos mendigos del tiempo. El tiempo ya no existe, es lo que dice Jesús. Ya el tiempo no existe, o sea, se detuvo el tiempo. Y ahora comienza el tiempo de la salvación, que es el Kairos. Es una cosa, pues, realmente revolucionaria. Eso fue lo que comprendieron los santos, San Francisco de Asís, lo que comprendió Teresa de Calcuta, Teresa de Ávila. O sea, ellos comprendieron que este tiempo es pasajero, ya que el tiempo cronos ya no es importante, ¿no? Y por eso decían que nosotros en este mundo somos simplemente unos peregrinos. Y que aferrarse a este cronos es tan necio
como dedicarle toda la vida a conseguir posesiones, ¿no? Es absolutamente necio dedicarse al Cronos cuando hay posibilidad de Kairos, ¿no? Entonces, en una conclusión así pastoral bien grande, bien bonita, es una torpeza dedicarse al Cronos sabiendo que tenemos un Kairos, es decir, que tenemos posibilidad de hacer que nuestra vida sea un espacio de salvación. Hoy conversaba con una persona y me decía, es que yo quisiera sanarme más, o sea, yo tengo el deseo de continuar con el proceso de sanación interior, yo quiero. Yo le decía, me parece fabuloso, me parece maravilloso y eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo le decía, pero es que eso no depende de que hagamos un retiro, pues no simplemente depende de que hagamos un retiro o que hagamos un seminario o que yo ore por ti, sino que depende es de ti, que tu tiempo se convierta en un kairos. Entonces yo le explicaba, la sanación interior es una cosa hermosa, pero necesita compromiso de mi parte, ¿no? Entonces cuando yo entro en esa dinámica, el Señor comienza a sanar en todo. O sea, comienza a pasar sanando mi vida desde cualquier gesto. Por ponerles un ejemplo, ayer me vino un recuerdo muy maluco de mi adolescencia, un recuerdo muy duro. Y entonces, ¿qué hace uno cuando le viene un recuerdo de esos? Uno le pone a llorar, uno le pone a lamentarse, o se amarga, o le genera eso a uno una tristeza, o rabia, o resentimiento. ¿Saben yo qué? Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú llenes de luz este recuerdo. Estaba, estaba lavando los platos. Yo le decía al Señor, Señor, te pido que llenes de luz este recuerdo de mi vida. Y te pido, te lo entrego a ti. Y te pido que rompas toda cadena de resentimiento, de ira, de decepción que pude haber recibido a través de esa experiencia. Entonces yo le decía a esta persona, tú tienes la posibilidad de hacer que tu vida se convierta en un kairos, pero es tu responsabilidad de aceptar el tren de Jesús, que ya llegó. O sea, el bus, el ya llegó. Jesús es el tren que ya llegó y que nos dice, te subes al tren o no te subes, ¿no? Es el momento. Entonces, Jesús transforma nuestro cronos en un kairos. ¿Cuándo? Cuando yo dejo que Él me salve. Yo le permito a Dios salvarme. Ahí entonces comienza el kairos de mi vida. Y la otra invitación es que el reino de Dios está cerca. Es decir, ya llegó el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? No simplemente es el gobierno de Dios. El reino de Dios, más adelante lo va a explicar no solamente San Marcos, sino el resto de los sinópticos, van a hablar de cómo es el reino de Dios. Y lo describen siempre con algo muy pequeño. Para los evangelistas, siempre el reino de Dios es algo pequeño, que comienza con una realidad pequeña, pero que es poderosa, ¿no? Es una realidad pequeña, pero sumamente poderosa y capaz de transformar la vida de las personas, de transformar el mundo, la política, la salud, los sistemas. Ese es el reino de Dios, una cosa minúscula que comienza minúscula, pero que tiene el potencial de transformar la vida de muchas personas, ¿no? Pero además de eso, el reino de Dios es el mismo Jesús. Algunos teólogos dicen que Jesús lo que predicaba era a sí mismo, a sí mismo. Jesús se predicaba a sí mismo, porque Él es el reinar de Dios entre nosotros. Entonces, la imagen más clara para hablar del reino de Dios es Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? Y justamente es lo que vamos a hablar en la noche de hoy, hasta donde alcancemos. Que el reino de Dios es sanación, liberación, restauración, llamamiento, vocación, etcétera. Y bueno, hablemos ahora sí de las dos invitaciones. Estos son los anuncios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Miren, cuando usted vaya a predicar, cuando usted anuncie, cuando usted hable de Jesús, diga estas dos cosas. Siempre diga esto. El tiempo se cumplió. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está aquí. ¿Lo acepta o no? ¿No? ¿Y cómo se hace esto? Miren, cuando usted ve a la gente en crisis, simplemente dígale, ya te llegó el momento de decirle sí o no a Dios. Tu tiempo se cumplió. Y me pasó algo sumamente chistoso también hace algunos 2 o 3 meses. Llegó una parejita ya mayor, con un montón de dificultades y problemas y peleando y bueno, insultándose, haciéndose cosas ahí. Y yo los dejé.
que se dijeran cosas y que se reclamaran y que se hablaran duro y bueno. Y al final, después de que los escuché, yo les dije, ustedes saben cuánto les queda de vida. Ustedes saben cuánto les queda de vida. No lo hice por crueldad, sino que lo hice, o bueno, sí, sino que lo hice también porque siento que la gente a veces se enrolla y las parejas sobre todo nos enrollamos en recordar el pasado, en lo malo de la vida, en lo malo que ha sido el otro, y se nos olvida que la vida es muy corta y que la vida pasa y que después vamos a estar llorando por el otro en el cementerio, ¿no? Entonces, bueno, ellos me contestaron y bueno, y hicimos oración y yo los terminé después de escuchar con mucha caridad. Y como a las 2 semanas regresaron y desde que regresaron estaban llorando. Yo les ¿cómo están? Les dije y comenzaban a llorar. Y dije, ¿qué les pasó? Entonces, no, que no sé qué. Entonces comenzaron a contarme como cositas así. Y yo, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Me dice ella, lo que pasa es que la semana pasada mi esposo tuvo una cita médica y en la cita médica yo no sabía que eso era así, pero en la cita médica me di cuenta que mi esposo tenía un cáncer terminal. Y entonces, fíjense ustedes que ese es el momento para que la gente vea el tiempo, ya se le cumplió. O sea, ya está venciendo el tiempo. El reino está cerca. Miren, como estas dos cosas se juntan y uno tiene un querigma. Estas dos cosas se juntan y uno tiene un querigma. La gente está en crisis, vea, el tiempo ya le llegó. El reino está cerca. ¿Lo recibes o no? Es decir, la salvación que ofrece Jesucristo está cerca. ¿La recibes o no? Eso es evangelizar. Cuando la gente está en el peor momento, le decimos, el reino está cerca, lo acepta. Hay gente que te va a decir, no me interesa, yo puedo solo, déjeme tranquilo. Hay quienes te van a decir, lo recibo, ¿no? Quiero convertirme y creer en en la buena nueva. ¿Qué significa esas dos cosas? Voy a decirlo rápidamente. ¿Qué es convertirse? Hablamos de la conversión todo el tiempo, sobre todo en tiempo de Pascua. ¿Qué es convertirse? La conversión tiene que ver con pues, esta expresión hebrea, que es la expresión sub, que significa volverse desde, volverse hacia, ¿no? En griego se dice epistrefein o epistrefein, que significa que yo voy en un camino, yo voy en una senda y necesito cambiar mi rumbo, ¿no? Todo el tiempo en el Antiguo Testamento los profetas llamaban a la conversión. ¿Y qué le decían al pueblo? Dejen de andar por senderos torcidos, le decía el profeta al pueblo, ¿no? Están andando por senderos torcidos y ese no es el camino que lleva a Dios. Están muy equivocados en sus caminos, le decía. Entonces, conviértanse, es decir, vuélvanse a Dios, den la vuelta. Entonces, la conversión, en principio, podríamos decir, es un cambio de camino, ¿no? Entonces, yo era un alcohólico, dejo de ser alcohólico. Yo era una chismosa, dejo de ser chismosa. Yo era una amargada, dejo de ser amargada. Yo era un mentiroso, dejo de ser mentiroso. Yo era un, etcétera. O sea, cambiar el camino, cambiar el rumbo. Yo me volteo hacia otro lado. Y mi camino deja de ser el que era antes. Pero además de eso, la conversión según nos enseña San Pablo y según nos permite también descubrir la palabra metanoia en griego, es un cambio de mentalidad. O sea, cuando se habla de conversión, no solo se habla de un cambio de comportamiento o cambio de caminar o cambio de proceder, ¿no? Sino que, y principalmente, de cambio de manera de pensar. Yo siempre le digo a la gente, esto es lo más difícil de la evangelización. Es lo más difícil de la conversión, es lo más difícil de la vida. Uno fácilmente, entre comillas, puede cambiar un comportamiento, fácilmente, ¿no? Sobre todo cuando es un comportamiento destructivo, ¿no? Entonces yo les decía, pongamos el caso de una persona que ya tocó fondo en el alcoholismo, ¿no? Ya tocó fondo. Entonces va al retiro y en el retiro se encuentra con Jesús y cambia su comportamiento, deja de beber, ¿no? Pero ¿quién le quita de la cabeza a esa persona que es un alcohólico? ¿Quién le quita la cabeza a esa persona que si toma un trago no va a poder parar? ¿No? ¿Quién le quita de la cabeza a la persona
la razón por la cual le gusta beber hasta quedar hecho funda, ¿no? Es decir, ¿quién le quita de la cabeza sus traumas, sus baja autoestima? ¿Quién le quita eso? Es la conversión. El cambiar de manera de pensar. Transforme, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 12. Transfórmense en su manera de pensar. No se ajusten al pensamiento de este mundo presente. Más bien, transfórmense, renuévense, ¿no? A la manera de pensar de Dios. Esa es la conversión. Miren, esto yo lo enfatizo tanto es porque muchas veces creemos y nos quedamos como con el tema de que yo antes hacía, ahora hago. La conversión va más lejos y va más lejos en la mente, porque es un cambio de manera de pensar. Para poner un ejemplo bien dramático, ¿cuántos de nosotros, aunque no lo decimos porque nos da pena, pero cuántos de nosotros todavía pensamos que Dios es como medio enojón, como medio complicado, como que no me escucha, como que se demora mucho, como que me está castigando por algo? Uno no lo dice en voz alta porque uno ya tiene como la catequesis acá y la cantaleta pues que yo les he echado todos estos años a ustedes de que Dios es amor y que nos ama y uno pues lo tiene aquí. Pero cuando llega un drama, cuando llega un momento difícil, sale allá a flote ese pensamiento, ¿viste? Pero es que Dios como que todavía me está, como que se está vengando de mí por todos mis comportamientos equivocados. La conversión implica que yo haga el ejercicio de transformar la mente, transformar la mente. Hay creo que es la carta a los Corintios, capítulo, que será 5, tal vez, primera carta a los Corintios, que dice, en el que dice San Pablo, ¿quién conoce la mente de Dios sino el mismo Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios sino el mismo Dios? ¿Quién? Porque no, perdón, ¿quién conoce la mente de Dios sino el mismo Espíritu de Dios que todo lo sondea? ¿Y por qué digo esto? Porque el único que es capaz de transformar nuestra manera de pensar es el Espíritu de Dios. Piensen nada más en esto, cuántos comportamientos erróneos hay en mí, la violencia, la tristeza, el hablar mal de otros, el desear demasiado, el desear tener más, el mentir. ¿Cuántas de esas cosas tienen que ver con una manera equivocada de pensar? Por eso la conversión implica no solamente un cambio de comportamiento, sino un cambio de manera de pensar. Y hay que pedirle al Espíritu de Dios que venga y que transforme nuestra manera de pensar. Que el Espíritu de Dios venga y transforme mi manera de pensar. Ese es el primer imperativo de Jesús. Imperativo de Jesús. Conviértanse. Entonces, cuando usted se encuentra, y esto es importantísimo, cuando usted se encuentre con una persona que usted le dice que es que yo estoy muy mal, que estoy en crisis, que no puedo más. Yo sé que esto no es muy comercial, esto no es muy taquillero, no vende mucho, pero usted le va a decir, ¿sabe qué? Usted necesita convertirse, usted necesita conversión. Si quiere, doble de la píldora, o sea, si quiere, dígaselo de otra manera, ¿no? Dígale, no, vea, mi hijita, tranquila, vea, yo la quiero mucho, pero conviértase. O sea, cambie ese comportamiento, cambie esa manera de vivir, ¿no? Esto no, o sea, eso no vende, eso no atrae mucho, porque la gente no quiere convertirse. La gente quiere el brujo que le diga lo que tienen que hacer, ¿no? La gente quiere que el brujo le diga que es que le están haciendo brujería, que es que bueno, etcétera, ¿no? Pero que le digan a uno que se convierta, eso está muy mal porque es que me toca cambiar de comportamiento, me toca dejar a mis amigos, me toca cambiar de amistades, me toca cambiar de comportamiento, me toca cambiar de... Bueno, pero es en realidad lo que toca hacer. Cuando una persona está en su kairos, hay que decirle, hermano, necesitas cambiar de manera de vivir. Ese no es el camino, ese no es el camino. Eso choca mucho, pero es lo que Jesús hacía, ¿no? Jesús vino a este mundo, su programa, su tarea fue esa, decirle a la gente, estás en el camino que no es. Pero de nuevo, nosotros hemos entrado en la lógica del mundo actual.
Entonces, ¿qué le decimos qué nos decimos a nosotros mismos? Hay que respetar. Hay que respetar las diferencias. Hay que respetar las opiniones, ¿sí? Yo pienso que detrás de esto se convirtió en una máscara, ¿no? Para nosotros una máscara, porque nos da pena predicar a Jesucristo, nos da pena hablar de Jesucristo abiertamente. Entonces, que uno que se dice, no, hay que respetar, hay que dejarlo que le llegue su momento, ¿no? Pero es que ya le llegó. El que tiene que hacer que él lo comprenda es usted, que está ahí. Entonces, enséñele lo que tienen que hacer, o sea, ayúdele a encontrar la conversión en su vida. Y el segundo imperativo es creer, ¿no? Las dos las dos dimensiones de la predicación de Jesús son conversión y fe. Conversión y fe. Entonces, los dos anuncios son, el tiempo llegó, ya no hay más tiempo, ya no hay más chance, y el reino está cerca. Es decir, ya el tiempo llegó y se acercó a ustedes Dios mismo, ya les llegó Dios, lo reciben o no, es, digamos, como decisión de ustedes. ¿Qué significa recibirlo? Conviértanse y crean. Ese es el resumen de San Marcos de la predicación de Jesús y de lo que es ser cristiano. Es un resumen, ¿no? Un resumen muy bonito, ¿no? ¿Qué es la conversión? ¿Qué es ser cristiano? Saber que el tiempo llegó, que el reino está cerca y que tenemos que convertirnos todo el tiempo y creer en el Evangelio. ¿Qué es creer? La palabra creer en la Biblia no existe. Pues en el Antiguo Testamento no hay una palabra como que se hable de creer, pero hay una expresión muy parecida que es esta, amén o amán. ¿Sí? En hebreo se escribía de esta manera. ¿Y qué significa la palabra amén que tanto repetimos nosotros en las oraciones? No es así sea, o que se haga así, o que se haga tu voluntad, no. El amén tiene que ver con una imagen que es la imagen de la roca. La roca. Yo, cuando voy a hacer mi casa, la hago en una roca, ¿sí? Jesús decía, por eso Jesús decía, ¿cómo compara Jesús el creer, no? Dice él, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la roca. O sea, para Jesús creer en él no es simplemente decirle Señor, Señor, sino poner la casa sobre él, que es la roca. Esa es la imagen de Jesús. Es la misma imagen que transmite la expresión amén. Amén. Es estar firme, es soportar, es ser fiel, es ser veraz, es aferrarse, es confiar, tener fe, es creer. En otras palabras, es estar firme o creer o estar afianzado en la palabra de otra persona. Esa es la fe, ¿no? Entonces, creer implica que yo conozca la palabra de Jesús, que yo sepa y conozca sus promesas y que construya sobre esas palabras mi vida. Esa es la fe. Esa es la fe. No es simplemente que yo vaya a la iglesia y diga, creo en Dios Padre Todopoderoso, que hace el cielo y la tierra, etcétera. No, la fe consiste en que usted construya sobre las palabras de Jesús su proyecto de vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Confía en mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mm, deja tu casa, deja tus seguridades, que yo te voy a bendecir. ¿Qué te dice la palabra? Yo quiero sanarte. ¿Qué te dice la palabra? Entonces, yo construyo mi vida sobre eso. Es que creer no es simplemente decir, sí, Señor, amén, sino que yo comienzo a escribir mi historia sobre las promesas de Dios. Escribo mi historia sobre las promesas que Dios tiene para mí. Entonces, aquí tenemos el programa de Jesús. La buena nueva de Dios es su predicación. ¿Qué es la buena nueva? Que el tiempo se ha cumplido y el reino está ya aquí. Esa es la buena noticia. O sea, ya no tiene que esperar, usted ya no tiene que esperar nada más. Ya llegó el tiempo, o sea, ya el tiempo está aquí. ¿Sí? Nosotros no tenemos que esperar nada más, o sea, ya el tiempo llegó. A veces yo pienso que nosotros dilatamos demasiado el tiempo de Dios. No, hay que hacer que el tiempo de Dios ya llegó. O sea, hay que introducir a la gente en ese tiempo, en el tiempo de la salvación. Pero digamos, aceptar el reino de Dios
implica la conversión y la fe. Conviértanse y crean. Y lo voy a decir en una palabra muy sencilla, en una expresión muy sencilla. Convertirse es abandonar. Creer es aceptar. Lo digo en términos de Juan Eudes. Convertirse es renunciar. Creer es adherirse. San Juan Eudes decía, San Juan Eudes decía que la fe o que el cristianismo está hecho de dos cosas, de la fe, perdón, de la renuncia y de la adhesión. Eso decía San Juan Eudes. Ser cristiano consiste en renunciar a todo lo que no es Jesús y adherirse solo y únicamente a Jesús. O sea, ser cristiano implica amar a Jesús y entregarse a Él, pero para eso hay que siempre renunciar a otras cosas que ocupan el lugar de Jesús. Eso decía San Juan Eudes. Entonces, aquí tenemos ese programa, muy sintético, ¿no? Es algo sumamente sencillo, pero que a nosotros nos pone en una situación incómoda, porque a nosotros en el hoy de nuestra vida nos cuesta mucho esto, hay que decirlo, pues yo pienso que a nosotros se nos olvidó mucho este anuncio de Jesús, su estilo de anunciar, que es poco taquillero, pero que hay que asumirlo. En estos 15 minutos que nos quedan, quiero hablarles de algo que a mí me parece hermoso. La escuela de Jesús, la vida de Jesús, un servicio consagrado a los discípulos. El Evangelio según San Marcos no simplemente nos habla del ministerio de Jesús, sino que para San Marcos es muy importante decirnos que Jesús es Jesús por sus discípulos. O sea, que uno de los aspectos importantes, más importantes, relevantes, fundamentales de la vida de Jesús es que fue maestro y que tuvo unos discípulos. Tanto así que a partir de este capítulo 1, versículo 16 y siguientes, que Jesús llama a los discípulos siempre van a estar con Jesús. Siempre, siempre, siempre. El único momento en el que no están es en la cruz. Pero a partir de ese momento, siempre los discípulos van a estar con Jesús. Siempre. Marcos nos dice, el ministerio y la vida de Jesús tiene sentido por sus discípulos. Y eso tiene mucho sentido para nosotros también. Porque Jesús es Jesús en cuanto tenga discípulos. Si no somos y no hacemos discípulos de Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Si no somos y hacemos discípulos de Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, la escuela de Jesús, ¿qué es? Toda la vida de Jesús se convierte en una escuela, ¿no? Yo escribí hace poquito un artículo sobre esto, en el que yo decía, o sea, es que todo lo que Jesús enseña tiene un propósito, o sea, cada acción de Jesús tiene un propósito pedagógico para sus discípulos. El interés de Jesús no es simplemente hacer milagros, sino que es un interés pedagógico para que los discípulos aprendan. ¿Y cómo comienza esta escuela? Las escuelas rabínicas tenían un proceso, digamos, bueno, Jesús es un maestro en Israel, ¿no? Jesús es maestro en Israel. Y en Israel habían, digamos, escuelas rabínicas, es decir, habían unos espacios donde los hombres iban a formarse en la Torá, ¿no? Y entonces era una dinámica muy bonita porque entonces cada uno escogía al maestro y el maestro se convertía como en su papá, ¿no? Y entonces el discípulo se iba a vivir con el maestro y aprendía de todo lo que el maestro hacía y le servía al maestro. Digamos, era una relación muy íntima, ¿no? Nada que ver con nuestras universidades, ¿no? Que uno ni conoce a los profesores, ¿eh? Yo me gradué de maestría en teología y ni sé quiénes son mis profesores porque todo me tocó virtual y bueno, y una clase de 1 hora y media o 2 cada 8 días y uno como que medio los veía ahí y ya, ¿no? En cambio, el maestro en Israel se convierte casi en el papá del discípulo, entonces se va a vivir con él, lo acompaña a todas partes. Pero la dinámica es la siguiente: yo quiero aprender la Torá, ¿no? Entonces yo busco al maestro que yo quiero.
habían distintas tendencias de maestros, o sea, habían distintos partidos, por así decirlo, de maestros. Entonces yo escogía al que era más afín a mi forma de entender la Torá, o que me gustaba más, o que me convencía más, ¿no? Entonces, primer elemento que es distinto en Jesús. Jesús no es escogido, sino que Él es quien escoge. Entonces, esta dinámica del reino de los cielos comienza con la elección que Jesús hace de sus discípulos. Todo reino de los cielos, toda experiencia del reino de los cielos comienza con la vocación. Yo pienso que solamente voy a hablar de esto para no alargarme mucho, y porque es un tema muy bonito, pues. La vocación es uno de los temas, yo pienso, más hermosos de la Biblia. De hecho, el Antiguo Testamento todo el tiempo nos habla de ello, ¿no? Dios elige a su pueblo. Dios escoge a un pueblo. Escoge a Abraham, por ejemplo. Llama a Moisés y llama a un pueblo. Entonces, miren, si esto es lo único que les queda de esta noche, me parece maravilloso, pero que les quede esto. La experiencia profunda de Dios, o más bien, para yo vivir una experiencia profunda de Dios, necesito autopercibirme llamado por Dios. Para que en mí haya una experiencia profunda de Dios, que nadie me pueda quitar, yo necesito autopercibirme vocacionado, llamado, elegido por Dios. Las que conocen mi testimonio saben que para mí el llamado, el sentirme elegido, ha sido una de las cosas que más me ha sostenido. Porque de hecho el Señor, cuando me llamó, me dijo: tú eres mi elegido. Y esa palabra para mí tiene un significado hermoso, o sea, solamente pronunciarla me hace poner eh, de piel de gallina, porque es como que Dios elige, yo te elijo. Cuando el mundo te rechaza, cuando nadie te ha querido, ¿no? Dios te elige. ¿Qué es lo que hace que una persona persevere en las cosas de Dios? La elección, el sentirse llamado. Yo no estoy aquí por mera coincidencia. Yo estoy aquí porque fui elegido, porque fui llamado, porque a mí me escogieron. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de un Dios que escoge a un pueblo. Por eso, miren, y la elección en la Biblia la elección en la Biblia no es como nosotros la entendemos. ¿Cómo entendemos nosotros la elección? La entendemos como la elección y coronación de la reina de Quito, ¿no? Que fue hace como 15 días. ¿Cómo es la elección de la reina de Quito? Que van un montón de niñas todas lindas de varias provincias, bueno, o no son no, son solamente de aquí de Quito, ¿no? Pues la reina de Quito debe ser de Quito, ¿no? Van un montón de chicas todas lindas de aquí de Quito y se presentan allá y desfilan en gala, en tanga y de todo. Y a lo último por allá escogen a una. Y las demás se van para la casa llorando. Esa es la imagen que tenemos nosotros de elección, ¿no? Que a la larga la elección en esos términos es un descarte, ¿no? No solamente es elegir a alguien, sino que es descartar a mucha gente. Entonces, nosotros entendemos la elección en esos términos y no es así. No es así. Cuando Dios en el Antiguo Testamento elige al pueblo, le dice: yo te escojo para que los demás pueblos vean que tú eres mío. O sea, no es para que usted diga, esos no son elegidos, sino para que los otros pueblos sientan deseo de ser también míos. O sea, la elección en la Biblia o el elegido en la Biblia tiene que ser signo de lo que Dios quiere hacer con todo el pueblo. El elegido bíblicamente, el sentido de la elección en la Biblia es este: que el elegido tiene que convertirse en un signo, en una señal de lo que Dios quiere hacer con el resto de su pueblo. Entonces, la vocación no es simplemente un regalo para mí, sino que me convierte en signo. Por eso, antes de yo experimentar el deseo o más bien, antes de ponerme a evangelizar, yo necesito saber que fui escogido.
No como que es que Jesús no tenía nada más que hacer. Leamos el texto, ¿no? Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, que estaban largando las redes en el lago porque eran pescadores. Mirándolo les dijo, vengan conmigo y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Caminando un poco más allá, vio también a Juan y a Santiago, los hijos de Alfeo, que también largaban, las redes en el mar. Estos personajes no eran desocupados, o sea, tenían un proyecto de vida. Estaban casados, tenían trabajo, tenían empleo, tenían una vida. Y Jesús los escoge. Es decir, Jesús no llamó a gente desocupada. Jesús llama a aquellos que ha elegido. ¿Quiénes? Nosotros. Pero el problema es que nosotros decimos siempre, ay, es que, ¿usted por qué está ahí en esa comunidad? No, porque es que un día yo estaba por ahí todo aburrido y me invitaban una amiga me invitó a que fuera y allá me quedé y me colocaban a vender tinto y allá me quedé. O sea, eso es la manera como uno habla de la elección, de la vocación, cuando ha sido un llamado de parte de Dios. Si usted no se ha experimentado elegida, vocacionada por Dios, estamos botando el tiempo. Por eso hay que pedirle al Señor que renueve en nosotros esa experiencia de elección, porque lo único que transforma nuestra vida de manera radical es experimentar que hemos sido elegidos. Por eso San Marcos, por eso San Marcos nos presenta el relato de la vocación de una manera tan absurda. Es absurda. ¿Por qué es absurda? Porque dice, Jesús estaba caminando por el lago y vio a dos personajes, los llamó, como que los embrujó y los siguieron. Y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, Jesús, entonces ya la gente empieza a poetizar, ¿no? ¿Cómo serían las palabras de Jesús de maravillosas que ante sus palabras cualquiera cae redondo? Pero en realidad no es así. En realidad, Marco nos presentó fue la estructura de la vocación, el cómo procedió Jesús, pero sin duda, Jesús, los apóstoles, Pedro, Pablo, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, habían escuchado ya hablar de Jesús y lo conocían, ¿no? Pero ¿qué nos quiere decir con esto? Que ante esa vocación, ante ese llamado de Jesús, es muy difícil negarse porque toca lo más profundo del corazón de la persona. La vocación es el fundamento. Haga atención a esto. La vocación es el fundamento del reinar de Dios entre nosotros. A la base del reino de Dios está la vocación. Mientras usted no se sienta llamada, elegida por Dios, vamos a quedarnos en la mediocridad, por encimita, rezando de vez en cuando, porque yo no me siento llamado. Yo siento que todo es como una coincidencia, como que todo se va dando de manera así, fortuita, cuando es el llamado de Dios el que te presentó una comunidad, el que te puso en un camino, es un llamado de Dios que te sacó de la tristeza, que te sanó, es el llamado de Dios que quiere que tú seas suya, ¿no? Que tú y yo seamos de Él, que le pertenezcamos, ¿no? Quiero que seas mío, que me sigas. Dejemos hasta aquí y dentro de 8 días seguimos hablando un poco de la vocación. Bueno, terminemos orando. Y en la oración, digámosle al Señor que renueve nuestra experiencia vocacional, que necesitamos sentir que Él fue el que nos escogió. Invito a que cierre sus ojos, abra las palmas de sus manos y vamos a decirle a Jesús, amado Jesús, sabemos que tú nos has llamado, te has, te has metido en nuestra vida de muchas maneras, nos has manifestado tu amor de muchas formas, Señor. Pero necesitamos experimentar que ese llamado es real y que tú me necesitas a mí personalmente, no a todos, sino a mí, y que tienes un plan especial para mí. Yo necesito, Señor, saber que tú tienes un plan especial para mí, que no simplemente estoy aquí, que no simplemente te sigo de manera inconsciente
o que lanzo los golpes al viento, sino que tú me has escogido, Jesús. Yo necesito eso. Yo te pido que renueves, amado Jesús, mi vocación, que me haga sentir elegido, amado por ti, abrazado por ti, que yo sienta que tengo un lugar en este reino, que tú tienes un plan para mí, que tú tienes un sueño para mí. Yo quiero, Señor Jesús, experimentar que tú tienes un plan para mí. Por eso, Señor Jesús, llámame de nuevo. Llámame en las noches, en mis sueños. Llámame a través de la vida. Haz que, haz que la iglesia me vuelva a llamar a tu servicio. Haz que se renueve mi vocación y mi pasión por servirte. Haz, Señor, que yo te vuelva a encontrar. Haz, Señor, que yo vuelva a escuchar tu llamado. Te lo pido, amado Jesús, en el nombre del amor que sientes por mí. Bendito seas, amado Jesús, porque me eliges, porque me escoges, porque me llamas. Alabado seas, amado Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.